Navidad, una fecha esperada por muchos, una fecha en la cual muchos se reúnen para compartir en familia, para hacer diferentes tipos de actividades. Pero ¿te has preguntado lo que realmente significa la Navidad o por qué celebro la Navidad? Hoy te invito a que te quedes en este video para que puedas entender lo que realmente significa y por qué el mundo entero celebra esta fecha tan importante. Comenzamos a explicarte lo que significa la palabra Navidad. Navidad viene del latín nativitas, lo cual traducido al español se traduce como nacimiento. Por ende, significa nacimiento. Estamos celebrando entonces un nacimiento. La pregunta sería, ¿pero qué nacimiento estamos celebrando? ¿Será que estamos celebrando el nacimiento de ese personaje que todos vemos que aparece para esta fecha? Que es un hombre con barba blanca, que es un hombre vestido de rojo, un poquito, ya saben, un poquito panzón, que entra por la chimenea. ¿O será que Navidad, cuando nos habla de que celebramos un nacimiento, estamos celebrando el nacimiento de alguien más importante? ¿Será que habrá alguien más importante que ese personaje? Estimado y estimada, déjame decirte que la Navidad, hablando que significa nacimiento, habla del nacimiento de un hombre muy pero que muy importante que cambió la historia de la humanidad. Ese hombre se llama Jesús. Ese hombre vino a cumplir un propósito muy pero que muy importante. Ese propósito tienes que conocerlo el día de hoy. Ese hombre llamado Jesús, no solamente vino a nacer y quedarse como un bebé en un pesebre como muchos los muestran, sino que ese hombre también se hizo adulto, hizo milagro, caminó entre nosotros. Muchísimo milagro hizo. Allá en Israel, la gente asombraba. También había grupos que lo rechazaban, como los fariseos. Pero también, a pesar de todo eso, Él vino a cumplir un propósito, pero que es muy hermoso, muy grande, para toda la humanidad. El propósito lo vemos en Lucas 19:10. Dice Lucas, porque el Hijo del Hombre, o sea Jesús, vino a buscar ¿qué? Lo que se había perdido. Ahora te preguntarás, ¿pero qué se había perdido? Lo que se había perdido era la comunión con Dios. A causa del pecado, el hombre se había alejado. Vemos la historia de Israel, cómo Dios se le revela por muchas maneras diferentes a su pueblo. Su pueblo, mientras que Dios se acercaba y se le revelaba a su mismo pueblo, Israel más se alejaba y más caía en pecado. Israel trataba de llegar a Dios de una manera humana, de una manera totalmente diferente a la cual Dios quería que se acercara. Es por eso que también aparecieron los profetas, anunciando la venida de un Salvador. Ya estaba anunciado, ya estaba en el plan de Dios. Pero aún así se seguía cumpliendo a lo largo de la historia la llegada de este hombre. Lo vemos en el libro de Miqueas, uno de los profetas menores. Va a decir en Miqueas capítulo 5, versículo 2, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. O sea, este Jesús que vino ya había sido anunciado por los profetas. Cuando Él viene, cuando Él nace, crece y hace milagros, su mismo pueblo los rechaza. Ese hombre es llevado a la cruz. Recordemos que Israel estaba bajo el imperio romano en ese periodo donde Jesús es llevado a la cruz. Estaba como procónsul, como gobernador Poncio Pilato. Más allá de que Poncio Pilato también se lava las manos, también fue parte de la voluntad de Dios. Jesús va a decir también, yo doy mi vida por las ovejas, nadie me quita la vida. Yo mismo doy la vida por mis ovejas. Porque también tengo autoridad para volverla a tomar. Jesús mismo reconocía que Él mismo voluntariamente se ofrecía para que por medio de ese sacrificio toda la humanidad, no solo Israel, sino que toda la humanidad fuera salva,
fuera salva de un pecado que nos alejaba de Dios, no solamente a Israel, sino que a todos hay un pecado que nos aleja de Dios hasta el día de hoy, y ese pecado es la incredulidad. Te preguntarás, ¿pero qué es la incredulidad? La incredulidad es aquel pecado que es conocido como el no creer. Si tú rechazas a Cristo, si tú rechazas a Dios, rechazas la palabra, si tú vives conforme a tu propia voluntad y vives para los deleites de este mundo, si tú dices, yo soy cristiano, o yo soy creyente, o yo creo a Dios a mi manera, pero no vives para Dios, Dios te ve como un incrédulo y ese pecado te condena. De eso te vino a salvar. Ese Salvador vino a salvarte de ese pecado. Lo único que te pide Dios es que creas en ese sacrificio. ¿Cuál? Que Cristo, en 1 Corintios 15, del 1 al 4, se nos dice que Él vino a morir conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al conforme a las Escrituras al tercer día. Él resucitó. ¿Para qué? Para salvarnos de ese pecado de condenación. Por eso es que 1 Juan capítulo 3 versículo 5 también va a decir, y sabéis que Él apareció ¿para qué? Para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. El único pecado que nos condena a nosotros no es ese de robar, de mentir, de engañar, porque si no, hay personas que no lo hacen, personas morales, que quizás no necesitan de Dios entonces. El mentir, el robar, el engañar, el adulterar, el emborracharse, el hacer ese tipo de cosas es resultado de ese único pecado, el no creer a Dios. El no creer a Dios te lleva a vivir una vida lejos de Dios. Por ende, el no vivir para Dios te lleva a hacer todo ese tipo de acciones. Ahora, entonces, ¿cómo hago para salir de ahí? Hermano Marcos, ¿cómo hago? Como te digo, lo único que Dios demanda de ti es que te arrepientas y creas en su sacrificio, que creas en la palabra que hoy se te está predicando. Es por eso que vemos también en Hechos 17:30, el Señor dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, dice el apóstol Pablo, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es lo primero que tienes que hacer. Arrepentirte. ¿Y qué arrepentimiento? Cambio de mente, reconocer que estamos lejos de Dios, que necesitamos de Dios. Hoy te has enterado que la Navidad es celebrar el nacimiento de un Salvador, de un hombre que había sido profetizado en el Antiguo Testamento. Ese hombre vino para que por medio de ese nacimiento Él pudiera morir, resucitar al tercer día y que por medio de Él ahora te acerques a Dios. No es por buenas obras, no es porque yo me porto bien, no es porque hago obsequios, que aunque está bien, no es por eso. La única forma, como dice Jesús, ¿no? Nadie viene al Padre si no es por mí. Ve a Jesús, ve a ese hombre que hoy se te está predicando. Él vino a salvarte, como leíamos 19:10 de Lucas, porque el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. Tú estás perdido, yo estaba perdido. Él me vino a buscar, sin merecerlo, y dio su vida. Y hoy, por medio de esa fe en Él, tengo vida eterna. Sé que después de la muerte me iré con Él, no porque hago cosas buenas, no porque hago méritos, sino porque Él me selló con su Espíritu Santo. Y que cuando yo parta de esta vida, lo único que a mí me va a hacer salvo delante de Él y que me haga entrar en su reino es el Espíritu Santo que ya está morando en mí. Y es lo que Él también está pidiendo. Arrepiéntete hoy, no lo dejes para mañana. Celebra la Navidad con este conocimiento. Dijimos que Navidad viene del latín nativitas, el cual significa nacimiento. Es nacimiento. Se refería al nacimiento de nuestro gran Salvador Jesucristo, el cual vino a morir por nosotros y limpiarnos de todo pecado. Hoy tenemos entrada al reino de los cielos por medio de Jesús, por medio de la fe. Solamente cree, nada más. Luego solo comenzarás a cambiar por medio del Espíritu Santo. Él te va a guiar a personas que te hablen de Él y te prediquen de su palabra. Así que este año celebra la Navidad reconociendo que la Navidad apunta y va a apuntar siempre al nacimiento, a la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Bendiciones. Noche de paz, noche
noche de amor, todo duerme en derredor, entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando al niñito Jesús. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz.